En el anterior capítulo de Toaru, Index con ayuda de Komoe, logró curarse. Terminaron los problemas. Ya lo veremos. Iniciamos con Parte 2. A la mañana siguiente, síntomas como de resfriado realmente aparecieron. Debido a una fiebre alta y dolores de cabeza, Index se desplomó de inmediato. Su secreción y dolor de garganta no fueron a causa de un virus, sino por su falta de resistencia. En otras palabras, tomar medicamentos usados para los resfriados no tendría ningún efecto. Index está en la cama con una toalla mojada en la cabeza. Como si no pudiera soportar el calor, una de sus piernas sale volando por debajo de la manta. Debido a que el pijama verde pálido solo llegó a los muslos, Kamijou pensó que sus ojos serían aplastados por una piel deslumbrante que ahora era rosa debido a la fiebre. Komoe toma la toalla y la moja en un cubo de agua de nuevo, mientras mira a Kamijou. Kamijou-chan. Incluso después de todo lo que sucedió, Sensei todavía piensa que lo que hiciste con esa ropa es demasiado. Esa ropa probablemente se refiere a la vestimenta blanca de monja cubierta con alfileres de seguridad. Sobre eso, Kamijou está completamente de acuerdo. Index, que fue despojada de su ropa de monja, parece un gato malhumorado. En fin, ¿por qué es que el pijama de la adulta Komoe Sensei, que es una gran bebedora y fumadora, le queda perfectamente? En serio, ¿cuál es la diferencia de edad entre ustedes? ¿Qué? Komoe Sensei, edad desconocida, se quedó sin palabras, pero Index seguía diciendo: por favor, no me menosprecies de esa manera. Siento que estos pijamas son apretados alrededor de mi pecho. ¿Qué? Imposible. Esas son muy holgadas. Tu comentario es realmente un insulto. ¿Por qué ninguna de las dos siente apretada la zona alrededor del pecho? Las dos damas lo miraron. Kamijou cambia rápidamente a un modo postrado. Desu. De todos modos, Kamijou-chan, al final, ¿qué es esta chica de ti? Mi hermanita. Hay límites para las mentiras también. Esta chica obviamente es extranjera con el pelo plateado y ojos verdes. Es un honor. ¿Es un bicho raro? Es broma. Sé que el honor no es una violación de las costumbres y es en realidad una violación de las reglas. ¿Qué demonios? Kamijou, Komoe Sensei dice en un tono como de profesor. Kamijou calla. Bueno, por supuesto Komoe Sensei quería saber la situación. Tenía una sospechosa chica extranjera con una flagrante herida de espada en la espalda que fue llevada a su habitación. Además, tuvo que participar en algo tan ridículo como hacer magia. Pedirle hacer la vista gorda probablemente sería una demanda irrazonable. Sensei, ¿está bien que le haga una pregunta? Desu. Nota, Desu, terminación que usa Komoe Sensei al hablar. ¿Está preguntándome para informar de este incidente a la policía o a la junta de directores de Ciudad Academia? Desu. Komoe Sensei asiente con la cabeza. Sin vacilar, como si estuviera vendiendo a la gente, dice: no sé en qué tipo de problemas están ustedes dos, Komoe Sensei dice mientras sonríe, pero si sucede en Ciudad Academia, es nuestra responsabilidad como maestros cuidar de ella. Es el deber de un adulto cuidar de los niños. Si sé que ustedes dos están pisando terreno peligroso, Sensei no puede quedarse en silencio y no hacer nada. Esto es lo que Komoe Sensei dice. Sin ninguna habilidad, sin ningún tipo de fuerza física, sin ninguna responsabilidad. Ella solo dice lo que tiene que decir, y directamente hace lo que tiene que hacer. En serio, Kamijou no es rival para esta persona. Este tipo de maestro que solo se encontraría en los dramas y películas, Kamijou probablemente nunca encontraría otra como ella de nuevo en su vida. Por lo tanto, si se tratara de una completa extraña, no dudaría en involucrarla en absoluto. Pero como ya le debo un favor por la magia, no quiero involucrarla más. Kamijou expresa honestamente. Él no quiere ver a la gente volverse un escudo por alguien más y salir herida. Komoe Sensei se mantiene en silencio por un rato. Decir cosas interesantes como esas no me engañaran para perdonarte. ¿A dónde va, Sensei? Es una suspensión en las negociaciones. Sensei va al supermercado para conseguir los ingredientes para el desayuno. Mientras tanto, Kamijou-chan debe pensar exactamente qué quiere decirme. Además, Sensei podría llegar a comprar demasiado y olvidarse de todo. Cuando regrese, no debes tratar de engañarme y contarme la historia, ¿de acuerdo? Komoe Sensei sonríe mientras piensa. El sonido de la puerta cerrándose se escucha. Solo Kamijou e Index siguen en la habitación. Me pregunto si el ánimo se aligeró. De alguna manera,
Cuando Kamijou vio esa sonrisa intrigante como la de un niño, sintió que cuando Komoe-sensei vuelva, ella en realidad se olvidará de todo. Cuando piensa en ello, si tuviera que hablar de eso, Komoe-sensei diría enojada, ¿por qué no me lo dijiste antes? Ya me había olvidado completamente de eso. Entonces después, de alguna manera seguirían adelante y hablarían de algo feliz. Ah. Kamijou se voltea hacia Index que está en la cama. Sé que esta no es una situación donde uno se preocupe por su aspecto, pero está bien así. Index mueve un poco la cabeza. Sería malo si la involucramos otra vez. Además, no podemos dejar que use ninguna magia más. Kamijou levanta sus cejas. Los grimorios son cosas peligrosas. Escritos en ellos hay tipos absurdos de sentido común y leyes que se contradicen entre sí. Es este tipo de mundo diferente. Independientemente de si es bueno o malo, un mundo diferente es como veneno para este mundo. El conocimiento del mundo diferente es suficiente para ser capaz de destruir un cerebro humano, es lo que Index dice. ¿Es como forzar correr un programa no compatible en una computadora? Teoriza Kamijou. Tanto mi cerebro y corazón están protegidos por una barrera religiosa. Los magos también superan a los humanos. Pero para un japonés sin gran parte de una perspectiva religiosa, si lo hace una vez más, se acabó. Jaja, Kamijou tranquilamente se cepilla. Vamos, qué desperdicio. Pensé que la sensei incluso podría realizar alquimia en ese estado. La alquimia puede convertir el plomo en oro, ¿verdad? No hay manera que Kamijou le deje saber que lo aprendió de un RPG. Si es el Ars Magna, sería capaz de hacerlo, pero los materiales probablemente costarían alrededor de 7 yenes 000 mil millones. Eso es bastante, ¿eh? Mientras el alma de Kamijou flota lejos, Index sonríe débilmente. Así es, si el plomo podría convertirse en oro, solo los nobles serían felices. ¿Cierto? ¿Qué? Si uno lo piensa con calma, ¿cómo funciona? ¿Qué principios hay detrás de esto? Para cambiar el plomo en oro, por favor no me digas que es reorganizando los átomos de Pb y Au. No lo sé, pero era una técnica desarrollada en el siglo XIV. Pero, ¿qué? ¿Está realmente bien cambiar la disposición de los átomos? Sin un acelerador y un reactor nuclear, ¿puede realmente llevar a cabo una fusión nuclear? Espera un minuto. Ni siquiera sé si los 7 nivel 5 de Ciudad Academia pueden hacer esto. Oh, espera. No pongas una cara tan confusa. Déjame ver. Si eres capaz de decir tonterías tan ridículas, al menos debes ser capaz de hacer algún tipo de robot atómico o mobile suit. ¿Qué es eso? Con solo eso, su romance de hombre fue aplastado. Kamijou, que ha muerto de cansancio, por alguna razón siente como que ha hecho algo horrible a Index. De todos modos, incluso si se sustituyen las espadas sagradas y las varitas mágicas usadas en rituales, sigue habiendo límites, especialmente la lanza de Longinus, la vara de Aarón y la cruz de Gólgota. Nota 1. Gólgota, todos son artículos sagrados. Una emocionada Index presiona su sien como si estuviera sufriendo una resaca. Kamijou mira a la cara de Index mientras está en la cama. 103.000 grimorios. Solo con leer uno, un humano podría ser conducido a la locura, y esta chica literalmente recuerda cada uno de ellos. Kamijou se pregunta hasta qué punto fue el dolor que tuvo que soportar. Sin embargo, Index aún tiene que dejar salir una queja. ¿Quieres saber? Dice Index. Es como si estuviera pidiendo disculpas a Kamijou ignorando su dolor. Al ver a Index usualmente alegre hablar en voz baja, Kamijou está aún más decidido. Estúpida sensei, piensa Kamijou. La carga de Index no tiene importancia. No importan las circunstancias en que esté, Kamijou está seguro de que él nunca la abandonaría. Por lo tanto, todo lo que tiene que hacer es derrotar a los enemigos de Index y protegerla de abrir viejas heridas, eso piensa. ¿Estás seguro que quieres saber la carga que llevo? La chica llamada Index repite. Kamijou se apoya en sí mismo y responde. ¿Qué debo decir? Es como si fuera un sacerdote ahora. ¿Qué debía decir? Es realmente como un sacerdote escuchando una confesión. ¿Qué te parece? Index pregunta. El cristianismo estaba originalmente unido en uno solo. Católicos, protestantes, católicos romanos, ortodoxos rusos, puritanos ingleses, nestorianos, atanasios y gnósticos. ¿Sabes por qué se separaron en tantas iglesias diferentes? Vamos a ver. Kamijou ha leído libros de historia antes, así que tiene una vaga idea. Sin embargo,
Él no quiere darle su respuesta a Index, que es más o menos un libro en sí. Está bien, Index sonríe. Es porque trajeron la política a la religión. Se dividieron y se opusieron a los demás. Incluso a pesar de que creen en el mismo Dios, se convirtieron en enemigos. Si bien todavía creen en el mismo Dios, recorren caminos diferentes. Por supuesto que hay muchas maneras diferentes de pensar. Por ejemplo, los que pensaban que serían recompensados con dinero por virtud de Dios, y los que pensaban que esa manera de pensar era inaceptable. Había quienes pensaban que Dios los amaba más que a nada en el mundo, y había quienes pensaban que esa manera de pensar era inaceptable. Hemos perdido nuestra conexión con los demás. Hemos evolucionado en nuestro propio camino y alcanzado nuestras propias personalidades. Hemos cambiado de acuerdo al clima de nuestro país, la situación y otras condiciones. Index toma un pequeño respiro. La Iglesia Católica Romana que gestiona y administra el mundo, la Iglesia Ortodoxa rusa que investiga y extermina lo oculto, y nosotros la Iglesia Puritana inglesa. Index ligeramente se tropieza con sus palabras. Debido a que Inglaterra es un país mágico, Index continúa como si recordara memorias desagradables. La Iglesia Puritana inglesa hace tales cosas como la caza de brujas, de herejes e inquisiciones. Así es como la cultura antimágica normalmente se desarrolló. Incluso ahora en la capital de Londres, hay muchas sociedades mágicas que dicen ser empresas. No solo eso, sino que también hay 10 veces más empresas falsas. Originalmente, usamos prueba y error para proteger a los ciudadanos de los magos que acechan en la ciudad. Antes de que nadie pudiera darse cuenta, nuestras operaciones se transformaron en masacres y ejecuciones. La Iglesia Puritana inglesa tiene una división especial. Como si ella confesara sus pecados, Index dice. Con el fin de derrotar a los magos, estas personas investigaron la magia y presentaron contramedidas, necesarios. Ella claramente se expresaba como una monja. Sin conocer al enemigo, no puedes defenderte de sus ataques. Si entendemos a un enemigo impuro, nuestro corazón se vuelve impuro. Si tocamos un enemigo impuro, nuestro cuerpo se vuelve impuro. Necesarius nació de aquellos que tomaron esas impurezas. El mejor ejemplo de eso es esos 103.000 grimorios. Si Index levemente asiente, la magia es como una fórmula. Si uno hábilmente puede invertir los cálculos, puede neutralizar el ataque del oponente. Es por eso que tengo 103.000 grimorios incrustados en mi cerebro. Si uno conoce toda la magia del mundo, también debe ser capaz de anular toda la magia en el mundo. Camillo mira su mano derecha. Su inútil mano derecha. El inútil poder de su mano derecha no puede siquiera derrotar un solo delincuente, subir sus calificaciones o ayudar a ligar con las chicas. Pero para alcanzar a esa chica de allá, se pararía en el infierno. Pero si los grimorios son peligrosos, ¿por qué no quemarlos si sabes dónde están? Siempre que haya gente leyendo los grimorios, ¿no habrá más y más magos? Lo importante no es el libro, sino el contenido. Incluso si el original es destruido, no tiene sentido si un mago pasa el contenido a sus discípulos. Estas personas no son magos, sino sabios, dice Index. Al final, los grimorios son libros de texto, dice Index con amargura. Tú no puedes ser llamado mago después de solo leerlo, tienes que ordenar el texto tú mismo, y desde allí, una nueva magia nace. Eso es un mago. En lugar de datos, es más parecido a un virus informático en constante cambio. Incluso si el virus es eliminado por completo, va a analizar lo sucedido y presentará una contramedida para continuar lo que ha estado haciendo. Lo dije antes, pero los grimorios son cosas peligrosas. Index entrecierra sus ojos. Aun cuando una copia es eliminada, el resultado es el mismo. Inquisidores expertos que siembran los ojos a la vez mientras el bloqueo de la contaminación en el cerebro de la persona no puede quitar el veneno incluso después de 5 años de bautismos. La mente humana es incapaz de manejar el grimorio original, porque no había nada que se pudiera hacer sobre los 103.000 grimorios repartidos por todo el mundo, fueron sellados. Ella es tratada como una gran cantidad de armas nucleares sin vender. No, así es precisamente como es tratada. Los autores de los grimorios probablemente no esperaban esto. TSK. Considerando eso, ¿no es la magia algo que cualquier humano que no sea un esper puede hacer? Si es así, ¿entonces no se extendería en todo el mundo en poco tiempo? Camillo recuerda las llamas de Steel. Si alguien puede usar ese poder, entonces el mundo que es sostenido por la ciencia y el sentido común se desmoronaría. Está bien. La gente de las sociedades mágicas no divulgaría imprudentemente los grimorios por ninguna razón. ¿Qué demonios?
¿Así que ellos no incrementan su número? Piensa en ello así. Si todos los que poseen armas de fuego se reunieran y se hicieran amigos uno del otro, no habría ninguna guerra, ¿verdad? Uno no puede solo decirlo porque no conoce magos. No hay manera de que todos los magos del mundo sean amigos. Aunque si uno conoce el poder de su carta del triunfo, no ciegamente se convertirían en enemigos de dichos magos. Al igual que los planos de un arma de nuevo desarrollo. Muy bien, tengo la mayor parte ahora. Camillo muerde sus palabras. En otras palabras, la gente está tras la bomba implantada en tu cabeza, ¿verdad? Los 103.000 grimorios originales dispersos en todo el mundo están en su poder como copias en una biblioteca en la cabeza de Index. Poseerlos significaría poseer la magia del mundo entero. Sí, dice ella con una voz moribunda. Si los 103.000 grimorios son usados, todo el mundo, sin excepción, puede ser doblado. Para nosotros los magos, esos usuarios son llamados Magin. Nota 2. Magin se refiere a un demonio, pero en este caso lo usa para referirse a los que poseen magia muy poderosa. Esto no quiere decir que son los dioses del mundo mágico. Pero esto significa que como humanos, su magia es tan trascendente que pisan el reino de Dios. Eso es un Magin. Dejen de joder. Camillo inadvertidamente aprieta sus muelas. Él sabía tan pronto como miró a Index, que ella no consiguió los 103.000 grimorios incrustados en su cabeza por propia voluntad. Recuerda las llamas de Steel. Index solo ha vivido para reducir el número de víctimas. Si a los magos no les gusta que las debilidades de sus hechizos sean reveladas, la iglesia que los llama impuro, probablemente no les gusta tampoco. Hasta el último de ellos trata a los seres humanos como objetos, e Index está rodeado por ellos. Esta chica que solo puede pensar en los demás, probablemente no le gusta esto. Lo siento, Camillo no está realmente loco, y no entendió del todo. Pero esa disculpa hace a Camillo Touma romperse. Pacan, un leve golpe suena atacando en la frente de Index. No me jodas. ¿Por qué has estado guardando silencio acerca de estos importantes detalles todo este tiempo? Los movimientos de Index se congelaron bajo el resplandor de Camillo. Como si fallara en hacer algo extremadamente importante, sus ojos se abren y murmura frenéticamente. No pensé que me creerías, y no quería asustarte, y... Las palabras de Index, que está a punto de llorar gradualmente, se vuelven silenciosas hasta que son incapaces de oírse. No quería ser odiada. Escucha, Camillo. Te deja de joder. No me jodas. Index está segura que oyó un ruido aterrador. Estas palabras degradantes. No te limites a juzgar egoístamente a las personas. ¿Los secretos de la iglesia? ¿103.000 grimorios? Desde luego que es indignante, y aún ahora todavía se siente como una tontería increíble. Camillo aplaude con sus manos. Pero eso es todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Index abre sus ojos. Esos pequeños labios parecen querer decir algo, pero no sale nada. No me menosprecies. Solo porque memorizaste 103.000 libros, ¿pensaste que te consideraría asquerosa? Solo porque algunos magos te tratan como basura, ¿pensaste que yo lo haría también? Mientras Camillo expresa sus sentimientos, finalmente se da cuenta de que lo hace enojarse tanto. Camillo está poniéndose en el lugar de Index. Ella simplemente no quiere ver a nadie más lastimarse. En ese sentido, cubierta por él, y nunca pensó en pedirle que la protegiera. Ni siquiera una vez Camillo escuchó las palabras «ayúdame por favor» de ella. Debe haber sido frustrante. Muy, muy frustrante. Tenme un poco de fe. No solo vayas juzgando a la gente, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que hay que hacer. Incluso sin el poder de su mano derecha, probablemente todavía lo haría. No hay nada que lo haría hacerlo de otra manera. Index mira a Camillo con una cara estupefacta. Las lágrimas de repente comienzan a formarse en sus ojos. Es como hielo derritiéndose. Los labios de Index tiemblan tratando de evitar el llanto. Tira de la manta hasta la boca, y la muerde un poco. Casi parece un estudiante de guardería llorando en voz alta. Camillo piensa mientras las lágrimas de Index crecen más. Seguramente es imposible decir nada de esto. Camillo dejó de decir cualquier cosa. No creía que sus palabras tuvieran ese gran efecto. Las palabras de Camillo seguramente movieron un interruptor, y algo dentro de Index comenzó a desbordarse. Hasta ahora, seguramente Index nunca había oído tales palabras, piensa Camillo dolorosamente. Al mismo tiempo se siente feliz de por fin fue capaz de ver el lado débil de Index. Pero en realidad,
Kamijou no es el tipo de pervertido que se quedaría feliz de ver las lágrimas de una chica. En realidad, esto es embarazoso. Si Komoe-sensei entra a la habitación ahora mismo, Kamijou sería condenado al instante. Esto es. Mientras tenga mi mano derecha, cosas como los magos no son rival para mí. Pero dijiste que tenías que ir a clases suplementarias. ¿Lo hice? Definitivamente lo hiciste. Kamijou no puede engañar a esta chica que tiene la habilidad de recordar cada línea de 103.000 libros. ¿Piensas que no puedes pedirme involucrarte en mi vida diaria? Lo que sea, clases suplementarias. No es que la escuela expulse a nadie. Incluso si falto a la escuela, habrá clases suplementarias de las clases suplementarias de las clases suplementarias esperándome. No importa cuánto las posponga, está todo bien. Las cosas se volverían caóticas si Komoe-sensei oye esto, pero como sea. Index detiene sus lágrimas y mira a Kamijou. Entonces, ¿por qué dijiste que tenías que ir a clases suplementarias inmediatamente? Kamijou recuerda. Ahora que lo menciona, él destruyó la ropa de monja con el Imagine Breaker y dejó a Index completamente desnuda. Después de eso, un silencio incómodo de ascensor domina la habitación, y entonces, porque tenías planes, porque tenías tu vida diaria, porque estaba en el camino. Mi presencia te hizo sentir incómodo, ¿no? Incómodo, ¿no? Es absolutamente imposible engañarla ahora. Lo siento. Kamijou enérgicamente se inclina en sus manos y rodillas. Index se mueve lentamente hacia él como un paciente enfermo, y agarra sus oídos. Abre la boca como si fuera a comer una gigantesca bola de arroz, y muerde la parte superior de la cabeza de Kamijou con todas sus fuerzas. A 600 metros en lo alto de un edificio de apartamentos, Steel tiene los ojos en sus binoculares. He investigado al chico que acompaña a Index. ¿Cómo está ella? Steel se vuelve a mirar a la mujer que camina hacia él. Está viva. Pero el hecho de que esté viva significa que alguien le ayudó a hacer magia. La mujer está en silencio. En lugar de estar frustrada de que otro enemigo ha aparecido, parece aliviada de que nadie tuviera que morir. La mujer tiene 18, pero en comparación con Steel de 14, es una cabeza más baja. En primer lugar, la altura de Steel es ya de más de 2 metros. En comparación con una mujer japonesa promedio, ya es alta. Su cabello está recogido en una cola de caballo y llega a su cintura. En su cadera está una espada de ordenanza, que se usa en ceremonias para atraer la lluvia del sintoísmo japonés. La espada japonesa de más de 2 metros descansa dentro de su vaina. Pero uno no podría llamarla una belleza japonesa. Su vestimenta consistía en un par de jeans gastados y una camiseta blanca. Por alguna razón, el lado izquierdo de sus jeans está cortado desde el muslo. La tela extra de su camiseta está atada a un lado, dejando al descubierto su ombligo y sus botas casi llegan a las rodillas. Su espada japonesa cuelga de lo que parece ser una funda de pistola de cuero. Visto de otro modo, parece un sheriff del oeste, pero en lugar de una pistola, empuña una espada japonesa. Pero para el fuertemente perfumado sacerdote Steel, no la ve de esa manera. Así que, Kansaki, ¿qué fue eso exactamente? Sobre eso, no fui capaz de encontrar mucho acerca de ese chico. Por lo menos, no es ni mago ni usuario de poder sobrenatural. ¿Estás tratando de decirme que solo es un estudiante normal de preparatoria? Steel saca un cigarrillo y lo enciende. Por favor, deja de bromear. Yo soy el mago que analizó completamente las actuales 24 runas, y creó un nuevo poder usando 6 runas. Este mundo no fue creado con tanta facilidad para que un aficionado sin poder sea capaz de repeler a Innocentius. Incluso si Index da consejos, uno no sería capaz de aplicarlos a las tácticas de batalla tan rápido. Además, esa extraña mano derecha, si ese chico es solo un civil normal, eso es precisamente porque Japón es un país tan misterioso. Eso es verdad. Kansaki Kaori entrecierra sus ojos. Más bien, es que su fuerza de combate pertenece a la categoría de estudiantes sin valor que les gusta buscar pelea. La otra cara de Ciudad Academia es el de una organización de producción en masa de espers. La organización conocida como la Institución de los 5 Elementos. A pesar de que no se preocupan por la lista de libros prohibidos, Steel y Kansaki fueron capaces de obtener el permiso para entrar a Ciudad Academia. Incluso para el mayor grupo mágico en el mundo, si se paran en territorio enemigo, sería imposible continuar ocultando su identidad. Tal vez, están intencionalmente ocultando su información. Además, la herida de Index fue curada con magia.
Kanzaki, ¿actualmente existen sociedades mágicas aquí en el lejano oriente? Esas dos personas piensan que ese chico tiene una organización distinta a la institución de los 5 elementos apoyándolo. Se quedaron con la idea errónea de que otra organización se encargó de borrar la información de ese chico. Si se está moviendo dentro de esta ciudad, deberían ser detectados por las personas y la institución de los 5 elementos. Kanzaki cierra los ojos y dice, el número de las fuerzas enemigas es desconocido. No solo eso, sino que no tenemos refuerzos. Allí fue donde se equivocaron. El Imagine Breaker de Kamijo no tiene efecto en otra cosa que poderes sobrenaturales. Eso es porque el sistema de máquinas de exploración de Ciudad Academia no podían medir su poder. En consecuencia, Kamijo, que tiene la más poderosa desafortunada mano derecha, es tratado como un nivel 0. Para el peor escenario posible, supongamos que la organización quiere una pelea mágica. Steel, escuché que el enemigo señaló la debilidad de tus runas al agua. Las he reforzado. Están laminadas ahora. No voy a dejar que el enemigo utilice el mismo truco 2 veces. Saca las runas que parecen tarjetas coleccionables. Esta vez, no solo voy a ponerlas alrededor del edificio, sino que las pondré siempre en un radio de 2 kilómetros. Voy a usar 164.000 runas. Se llevarán 60 horas para prepararlo. La magia no es una especie de juego en el que cantas y de repente hay un hechizo. No se puede saber con solo mirar, pero la preparación es esencial. Las llamas de Steel eran originalmente un colmillo plateado de lobo que ha acumulado por 10 años luz de luna y otras cosas que solo los expertos sabrían. Cuando en un apuro, solo lees por delante de la lucha mágica. Si piensas que ya has sido capturado en una trampa antes de comenzar la batalla, lee la trampa y voltéasela. La previsión del contraataque del atacante también es vital. Es diferente que una pelea sencilla. Es cuando tienes que leer un centenar de movimientos por delante, mientras la situación está cambiando constantemente. Ese tipo de batalla es como una absurda lucha mental. Para estos magos, no saber la fuerza de batalla del enemigo es un duro golpe. Ella se ve feliz. El mago de las runas repentinamente dice mientras mira a través de los binoculares 600 metros más adelante. Se ve feliz. Realmente se ve feliz. Esa chica siempre vive feliz. Steel muestra un rostro disgustado. ¿Solo cuánto tiempo tenemos que seguir desgarrando eso a pedazos? Desde atrás de Steel, Kanzaki mira 600 metros adelante. Sin el uso de binoculares o magia, Kanzaki, que tiene una agudeza visual de 8.0, puede ver claramente. Puede ver que la chica está llena de rabia y hunde sus dientes en la cabeza del chico mientras él agarra su cabeza con dolor. ¿Es un sentimiento complejo? Kanzaki pregunta sin emociones, para ti que una vez estuviste en esa posición. Es lo mismo siempre. La respuesta del mago de llamas. Es lo mismo de siempre. En pantalla dejar el playlist y el próximo video, si es que fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.